amigo Rafael. Rafael, ¿qué nos trajiste en el día de hoy? Bueno, Jochi, buenas tardes, contento de estar aquí siempre. Miren, primero decirle a la gente, pueden entrar a nuestra cuenta de Instagram, @aprendo con Rafael, que estamos estrenando ahí cápsula nueva. Van a ver una que hicimos con Nómico y otra sí, que... es bueno, Nómico, amigo mío. Sí. Pueden entrar y ver ya la cápsula nueva que tenemos. Lo otro es, Jochi, hoy yo he querido, como te decía, hacer un recorrido. Para mí esto, aunque todos los programas que hacemos son aportes importantes, pero este es como para que quede para la historia. En el sentido de que a mí hace tiempo me venía llamando la atención de las paradas que hay en el metro. Todas las paradas que tiene el metro están dedicadas a una persona. Y entonces mi pregunta es, ¿la gente sabe quiénes son esas personas a quienes se les ha dedicado una parada en el metro? Entonces yo decidí hacer una especie de... No lo seleccioné a todos, sino a algunos de los que yo creo puedan ser los menos conocidos, para que la gente sepa quiénes son esas personas y sus méritos. ¿Por qué a esas personas se les dedica una parada en el metro de Santo Domingo? Son, como dije, no voy a abordarlo a todo, porque estamos hablando de que solo la línea 1 tiene 7 paradas y la línea 2 tiene 12 paradas, el metro. Entonces, yo solamente hablaré de lo que entiendo son menos conocidos, porque ya hay muchos como el mismo Peña Gómez, Joaquín Balaguer, Freddy Barajoico, Juan Bosch, son personas que son muy conocidas. Mamá Tingó también es bien conocida. Sin embargo, de Mamá Tingó, yo quiero apuntar, porque comenzar precisamente con Mamá Tingó, de que Mamá Tingó fue una mujer, alguien decía una frase poética, que le puso varios a la dignidad, porque era una líder campesina que, aunque ella nació aquí en la capital, nació en Villamella, posteriormente se fue a Yamasá, empezó a luchar por los derechos de la tierra. Una mujer que no solamente cultivaba la tierra junto con su esposa, sino que también cuando después con su esposo, perdón. Después que cae Trujillo, aquí hubo sectores que se sentaron a dividirse el país, y dentro de esos sectores estaban los militares, que empezaron entonces a atribuirse tierras que no necesariamente le correspondían. Ya había estas personas, estos campesinos tenían tiempo cultivando esa tierra, apareció un terrateniente, un señor llamado Pablo Díaz, diciendo que esas tierras eran de él. Entonces ahí fue cuando se encontró de frente a esa líder campesina, Mamá Tingó, que es bueno decir que con ella... ¿El nombre de ella es correcto? Florinda Muñoz Soriano. Florinda Soriano, sí. Más de 300 personas llegaron a tener su título, su derecho a la tierra por el trabajo que hizo Mamá Tingó. Entonces, Johnny Ventura le hizo un merengue incluso. Johnny Ventura le hizo un merengue, sí. Hay una salve también. Este Johnny muchacho, Ventura. Antonio Melenciano, también hizo un musical. Sí, de cada Mamá Tingó. A Mamá Tingó lo estelarizó Lidia Ariza. Y fue un musical original, porque todas las canciones que él hizo fueron compuestas por él para ese musical. Entonces, la otra persona de la línea 1 es Gregorio Urbano Gilbert. Ay, sí. Eury Cabral ha hecho unos trabajos interesantes de él. Sí. No. Eury Cabral, lógico, sí. Hizo un documental y todo. Okay. Oye, a Mamá Tingó, lo que hizo Johnny Ventura. Gregorio Urbano Gilbert fue un muchacho que con apenas 16 o 17 años, cuando la invasión norteamericana de 1916 se apareció en el lugar donde estaban desembocando los marines, con una pistola en mano, voció que viva la República Dominicana, y le cayó a tiro a esa gente. Y entonces, sí. Patriota y todo ahora, pero en un momento era un maldito loco. Sí, no, anteriormente se peleaba mucho y la gente no tenía miedo. Entonces, él... No es miedo. Es respeto por la vida. Sí. La gente confunde respeto por la vida con miedo. Entonces, él terminó matando en ese momento a quien encabezaba el grupo de marines que llegaron al país, un señor llamado... el C.H. Button, apellido Button, el señor. Lo mató en ese momento Gregorio Urbano Gilbert, pudo escapar. Posteriormente se conformó un movimiento llamado la Junta Nacionalista para defender al país de las invasiones, o para defender al país de la entrada aquí de los norteamericanos. El primero en ponerse a disposición fue Gregorio Urbano Gilbert. Posterior a eso, él se fue a Nicaragua para incluirse con el grupo de Sandino,
de César Sandino en Nicaragua. Augusto César Sandino. Sí. Dentro de los que estaban luchando también contra la invasión norteamericana en Nicaragua. También yo quiero, solo quiero hacer una crítica, y es que en la parada de los taínos, precisamente está donde está la calle Nicolás de Obando. Yo creo que ahí se cometió un irrespeto. Porque Nicolás de Obando fue la persona que más asesinó indios, taínos precisamente. Entonces como que ahí hubo un desliz. El otro es Manuel... Perdón, un paréntesis. Sí. A propósito de lo que yo te dije de Gregorio Urbano Gilbert, Sí. Que el trabajo que hizo Eury Cabral, que dice que, me cuenta por aquí el amigo José Rafael, Sí. que incluso Eury fue a Nicaragua a presentar ese documental. Ah, bueno. La Sí. semana pasada. Ah, Míralo mira. ahí. ¿Tú Sí, ves? porque allá en Nicaragua, Gregorio Urbano Gilbert es muy bien recordado, Ya. porque él estuvo dentro del grupo de Sandino, de los sandinistas. Pedro Livio Cedeño fue uno de los que participó en el ajusticiamiento de Trujillo, junto con Modesto Díaz, con Inver Barrera, con Amiama, etcétera, etcétera. Con Pedro Livio Cedeño hay una historia interesante, y una vez la contamos aquí cuando estábamos hablando del caliezaje, de que cuando a él fue uno de los que resultó herido dentro del intercambio de balas, y cuando lo llevaron a la clínica que lo estaban operando, ahí apareció la gente del CIN para obligarlo a hablar dónde estaban los demás, cómo fue que, etcétera, etcétera. Y ahí estaba el José Joaquín Puello, el médico. Él era pasante en ese momento, y él cuenta que cuando lo estaban haciendo, tratando de hacerlo hablar, en un momento él se molestó porque en medio de una cirugía y embromándole con la herida, y esta gente en eso, él dijo: ustedes quieren escuchar lo que yo quiero decir. Pi, dijo su espéntesis ahí. Entonces dijo: si Trujillo nace de nuevo, vuelvo y lo mato. Oh. Pedro Enrique. Pedro Livio Cedeño. sí. No, un tipo con coraje totalmente. Amin Abel también está un tanto conocido. Fue un ingeniero, fue un activista político y social. Fue Se asesinado. está haciendo una película del, tengo entendido. Sí, sí. Pero yo creo que... Yo sé que estaban haciendo una película sobre él. Están pero- en eso, lo que pasa es que quizás están en el proceso. Exacto, Creo que están haciendo una película Sí. de esa historia. Realmente se inició en la lucha política en 1960 y fue también asesinado en el tiempo de los 12 años de Balaguer por enfrentarlo en los 12 años. De Camaño, bueno, no, de Camaño se ha dicho bastante. Yo solamente quiero decir que la línea 1 del metro termina en los centros de los héroes. Ahí es importante decir que el centro de los héroes fue un conjunto de edificios que hizo Trujillo cuando iba a celebrar lo que era de que la feria por la confraternidad de los países La libres. Feria de etcétera. la Paz y Confraternidad del Mundo. La Exacto. Feria de la Paz. De ahí se hizo un disco. Ahí se hizo un disco que lo hizo. ¡Wow! Oye, historia. Yo mismo, mira. Yo Cuando él mismo se me muere, quedé cuando él se así. muere así se engranoja. Sí. Ese disco lo hizo, ¿tú sabes quién? Javier Cugax. Y el cantante era Vitín Avilés. Oye, mira. A bailar merengue, tarraquetán, a bailarlo ya. Tarraquetán, a... Pues conecta el disco duro para apoyar, porque ya que lo dije. Sí. Ese disco se hizo a propósito de esa feria de la confraternidad del Nuevo Mundo, que son todos esos edificios. Que bueno que la reina de esa feria fue Angelita. Angelita Trujillo. De hecho, esos eran dos No me mire edificios. así, Ari. Dios mío. Pero ¿cómo lo estoy No, mirando? ella me Oye? mira como dice, ¿en serio? Admirando su sapiencia. No, Mochi. no, son mira. Javier Cugax era Javier Cugax. Cuando tú vienes a ver, era español, yo creo. ¿De dónde era Javier Cugax? Ahora quiero yo saber. O cubano. No, Javier Cugax. Wow. Alguien que me ayude. Pero yo sé que el cantante era Vitín Avilés. Fue un disco que hicieron para hacer esa celebración. Ya lo saben. Eran 12 monumentos, fueron diseñados por Guillermo González Sánchez. Y quise decir... Perdón, ¿qué de qué era? Español. Lo que Español. yo dije que Javier Cugax era español. Ah, ok. Que hay un monumento que es llamado Pabellón de las Naciones o la entrada al mar, que es conocido como la bolita del mundo. La bolita del mundo, Entonces, correctamente. quería decir que ese es el nombre real de ese monumento, Pabellón de las Naciones, o también conocido como el de la vista al mar. Está
Manuel Arturo Peña Valle. Manuel Arturo Peña Valle fue un intelectual en tiempos de Trujillo. Historiador. Sí, y también con Manuel Arturo Peña Valle sucedió una situación. Un señor llamado Mario Fermín Cabral propuso que se le cambiara el nombre a la capital de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Entonces, Manuel Arturo Peña Valle. Perdón, un minutico, es que estamos, cuando son cosas así, hay una serie de informaciones. Javier Cugax, que yo decía ahorita era español, y me dice Alfonso Quiñones específicamente catalán. Catalán. Hizo merengue, sí, señor. Mencionaron que se hizo la película sobre Amin Abel. ¿Ya se hizo o se estaba haciendo? No, se hizo. Carrasquillo me apunta aquí, pero que no funcionó en el país. Pero se hizo la película. ¿Cómo va a ser? Sí. No. Carrasquillo, que es el... Pero la anunciaron en la... Bueno, yo no recuerdo porque es una película que yo iría a verla de una vez. Sí, pero Carrasquillo me dijo que se hizo y no funcionó aquí en el país, el de Amin Abel. Eso es penoso. ¿Y si no funciona ¿y dónde funcionó? No en ningún sitio. No sé. Bueno. Ok, entonces el caso de Peña Valle. Exacto, que un señor llamado Mario Fermín Cabral propuso que se le cambiara el nombre a la capital de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Pero ¿qué pasó? Peña Valle, buscando congraciarse con Trujillo, escribió un artículo en el que decía que Trujillo se oponía a esa cuestión. Ese fue su error. Porque él, pensando que eso le iba a agradar a Trujillo, fue lo contrario. Cayó en desgracia con Trujillo. Después de eso, Peña Valle terminó siendo uno de los intelectuales más importantes dentro de la tiranía, al punto de que casi todo ese pensamiento nacionalista que existe en el país fue creado por Manuel Arturo Peña Valle. Pero eso fue después de haber caído en desgracia con Trujillo. Que eso de Trujillo no fue después del ciclón de San Zenón. ¿Lo de? O sea, lo de Ciudad Trujillo. Sí. Fue después del ciclón de San Zenón, que el ciclón destruyó la ciudad. Trujillo recién iniciando su gobierno. Exacto. Y entonces él se encargó. Esa fue la bienvenida que le dieron a Trujillo. Esa fue. Para que lo sepa. Entonces él se encargó de reconstruir la ciudad y ahí fue que vino y propone Ciudad Trujillo. Sí. Oye, uno secundario malo. ¿Tú Lo sabías que le pasó a Evo Morales por eso. Sí, Evo Morales era bueno, sí, hizo muchísimas cosas, pero se le metió el mesianismo latinoamericano y mira dónde está ahora en México. Lamentablemente. Qué cosa tan grande. Lástima que concluyera así. Bueno, sigamos. Pero bueno, entonces, de la línea 2 del metro, hay una persona que tú conoces bastante, está María Montés. María Montés, la reina del Technicolor. Del Technicolor. Su nombre real era María Antonia África Gracia Vidal de Santos Silas. Yo no entiendo por qué ese nombre tan... ¿Qué pasó? Entonces se puso el nombre de María Montés en homenaje a una bailarina que se llamaba Lola Montés, a quien ella admiraba bastante. Esta mujer llega a Nueva York con la intención de trascender en el mundo del modelaje, pero en medio de todo esto consigue también llegar a Hollywood y entonces empieza una carrera como actriz, aparte de modelo. Es bueno decir que ella era de Barahona y que también el aeropuerto de Barahona tiene el nombre de María Montés. Sí, pero bien. Pedro Francisco Bonó, un sociólogo considerado el padre de la sociología dominicana. Pedro Francisco Bonó, su función era básicamente sobre hablar del tema de la situación de la gente empobrecida, sobre todo en el tiempo de 1844 en adelante, la situación en la que vivían con relación al trato que le daban los ateros, que eran el brazo económico de ese momento. Y entonces ahí Pedro Francisco Bonó logró crear todo un pensamiento importante. Ulises Francisco Espaillá fue presidente por poco tiempo, pero fue Ulises Francisco Espaillá quien inició aquí en el país unas farmacias populares que eran conocidas como boticas. ¿La botica? Sí, porque él aprendió varios idiomas, pero un tío de él empezó a enseñarle medicina y a raíz de ahí entonces él desarrolló como un sentido social de la medicina y quiso poner como una manera de que al pueblo le llegara también los medicamentos baratos, ese tipo de farmacia para gente empobrecida que le llamaban botica. Que todavía se utiliza el nombre, ¿verdad? Boticas populares. Sí. Entonces, cuando lo de la restauración, este señor se convirtió en el principal intelectual de esa época y fue quien terminó redactando la mayoría de documentos
que habían, tanto lo de los decretos, lo de las cartas que habían, parte de la Constitución, etcétera, etcétera. Coronel Fernández Domínguez, lo quise mencionar porque a Fernández Domínguez casi no se menciona, y fue él el creador de todo el movimiento que posteriormente iba a luchar en el 65 por restablecer la democracia y por restablecer el gobierno de Bosch. Lo que pasa es que a él primero lo sacaron del país como diplomático, por vía de un tío de él, conoció a Camaño y entonces le endosó a Camaño esa responsabilidad, porque él luego lo tenía con impedimento de salida. Yo dije aquí un día que a Camaño eso le convino, porque Camaño, que también hay una línea del metro que lleva su nombre, había sido un militar también en tiempo de Trujillo. De los cacos blancos. Exacto. Y por lo que se recordaba a Camaño fue por la tragedia de Palmasola y la matanza que ahí hubo. Entonces, si Camaño pasaba la historia por eso, jamás en la vida iba a ser reconocido como ahora, como un héroe nacional. De Camaño se dice que después de desembocar en Playa Caracoles, ahí no se sabe si... Muchos dicen que lo mataron y que quemaron su cuerpo, que si estaba en el cementerio de Máximo Gómez, no se sabe. La cuestión es que ahora está en el Panteón Nacional Camaño. Muy bien, mira, para retomar lo que iniciamos, Rafael. Sí. A bailar merengue. Fíjate que creo que el cantante dice la Feria de la Paz y algo así. Mira a ver si mi memoria está buena. Dele, don Amaury. Ahí. Estamos hablando, oigan esa orquesta, Javier Cuga catalán, tocando merengue. Y cantando Vitín Avilés. Ese Vitín Avilés que luego se pegó con Teme. Ese por cualquier esquina. Correctamente. Ahora grabar en ese tiempo un merengue. Eso. Yo no sé. Pero yo lo que quiero traer a colación, de tanto que se habla, o sea, del merengue, que si lo están tocando los puertorriqueños, los venezolanos. Exacto. En aquella época, estamos hablando de la época de Trujillo, es una orquesta dirigida por un español y cantando Vitín Avilés, que creo que era puertorriqueño. Y de ahí viene el asunto. Oye, ¿lo tiene ya? Vamos a verlo. Eso se grabó para esa época. Era con marimba. Pelado, yo no lo había escuchado. Con marimba y todo. No, pero es que bueno decir, la marimba es una evolución. O sea, los indígenas tenían un instrumento que ellos le llamaban la gallumba, que era lo que le daba ese sonido grave a la marimba. Otra cosa. Entonces, luego que hicieron de la marimba fue una evolución de la gallumba y el bajo es una evolución de la marimba. Es ese sonido grave. Y de ahí que sale que le dio una marimba a ese. Dios mío, no, eso es sirimba, que otra cosa. Maestro, gracias, de verdad, como siempre, el tremendo aporte que nos trae el amigo Rafael. Rafael, ¿dónde la gente puede seguirte, por favor? En Instagram, @aprendo con Rafael. Muy bien, bueno, ya lo saben.